Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, fíjate que no me veo en ninguna de las. Están dos veces y en ninguna de las dos me veo. ¿Quién sabe qué está pasando? Tienes razón. Sí está, No me, sí está funcionando bien, Klaus, sí está funcionando. pero Adelante. no me veo. ¿Quién Sí sabe? está funcionando bien, Klaus, sí está funcionando. Ya tenemos eco. Bueno, pues entonces vamos a darle. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la obscuridad que les encuentre o la luz de día que aún exista por sus andares. Es un gusto, un placer, como siempre, cada miércoles encontrarnos por aquí en este espacio. Eh, pues eh, quiero presentarles a la maestra Ana de Alejandro García, quien es una de las autoras del Manual de Apoyo a Docentes para Entender Familias Lesbo-Maternales, esperando que esto sea súper importante, útil para todas y todos ustedes, el poder generar inercias donde comprendan lo que sucede en las escuelas cuando se encuentran con familias lesbo-maternales. Ana de Alejandro es activista, feminista, lesbiana, madre y madrastra. Es licenciada en Artes por la Universidad de Monterrey, se gradúa en 2004 y en 2012 funda la Red de Madres Lesbianas en México. Es una de las autoras, como les decía, del Manual de Apoyo a Docentes para Entender Familias Lesboparentales. En 2014 fue que se construyó este manual. Ella es egresada de la Maestría de Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco y elaboró una tesis acerca de maternidades lésbicas en 2016. Forma parte de la coalición mexicana LGBT, el comité organizador de la Marcha Lencha y la organización de Lencha Fest. Participó como tallerista de diversidad sexual del programa Pilares en la Ciudad de México del 2020 al 2021. Fue asesora del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de mayo a octubre del 2021. De octubre del 21 a marzo del 24 se desempeñó como asesora legislativa en la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, presidida por la diputada Ana Francis Moore, que su nombre es Ana Francis López Baijén Patiño. Actualmente, Ana es jefa de la Unidad Departamental de Atención a la Diversidad en la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México. Pues esta es un poco su semblanza y le agradecemos muchísimo a Ana de Alejandro que esté acá con nosotras para presentar este manual. Muchas gracias y te cedemos los micrófonos. A ver, un momentito, porque voy a estar haciendo eco conmigo misma. Un momento. A ver, así. No, sigo teniendo eco, ¿verdad? Si le quitas el audio a la compu, seguramente ya no se escuchará. Si le quito el audio a cuál. A la compu, para que Ah, no rebote. un momento.
A ver, así. Creo que no. Hmm. Estoy intentando ver con cuál de los dos funciona mejor. A ver, permítanme un segundo. Sí, 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 no te preocupes. Yo también estoy intentando ver dónde nos vemos porque no me encuentro en Face. Algo pasa. A ver, creo que voy a usar definitivamente el teléfono porque la computadora no está funcionando muy bien. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Ya suena bien? Suena perfecto, ya, Ah, perfecto, listísimo. muy bien. Muchísimas gracias. Ahora te ves doble, pero no pasa nada. Está bien. El otro es para que se vea más interesante la transmisión, pero no. Bueno, pues mi nombre es Ana de Alejandro y efectivamente soy una de las 3 autoras del Manual de Apoyo a Docentes para Entender Familias Lesbomaternales. Este manual lo hicimos, uy, por ahí se alcanza a ver, en 2014 desde la Red de Madres Lesbianas en México y sus autoras, además de mí, son Sandra López Cañedo y Criseida Santos Guevara. Entonces, pues el objetivo de este manual, como el nombre lo indica, es poder ser un apoyo para que las personas docentes sepan acerca de nuestras familias, ¿no? Lo más importante de este manual precisamente es ponernos en el mapa. Hay muchos tipos de familias, hay familias diversas, hay familias homoparentales, hay familias transparentales y hay familias lesbomaternales. Y bueno, las lesbomaternales muchas veces somos muy olvidadas e invisibilizadas. Sufrimos de esto que solemos sufrir las mujeres de la diversidad y es la doble opresión por el tema de pertenecer al 50% de la población que ya de por sí es invisibilizada, oprimida y descartada, que somos las mujeres, pero además pertenecemos a ese 5% de la población que somos de la diversidad sexual, que somos no heterosexuales. Y entonces, pues eso nos deja en el olvido en todo lo relacionado a las escuelas, donde pues muchas maestras, maestros no saben cómo abordar nuestra diversidad familiar, cómo lo van a hablar, qué van a decir de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo inicia cuando, pues ahora sí que desde la experiencia personal, ¿no? Cuando a mí me toca llevar a mis hijos a la primaria. Cuando mis hijos inician su escuela primaria, yo no estaba presente en Ciudad de México, yo siendo la madre gestante y la persona cuyos apellidos aparecían en el acta. Entonces, la que los va a inscribir en ese momento es la madre no gestante que aún no había hecho el reconocimiento, el trámite de reconocimiento y por lo tanto, pues no aparecía aún legalmente en los documentos de nuestros hijos. Y aunque la inscripción se hizo en la Ciudad de México en una escuela pública, donde una pensaría que existe la apertura y todo lo demás por aquello de la Ciudad de los Derechos, pues resulta que no, que la inscripción se hizo en una escuela pública, sí, pero de la Benito Juárez. Y en la Benito Juárez, pues luego hay ideas muy conservadoras y no fue tan sencillo. Entonces, en principio, lo primero que hizo la directora en la escuela fue irle a decir a las mamás de la Sociedad de Padres y Madres de Familia que tenía un casito de mamitas especiales. Ustedes sabrán de esa extraña y muy mala costumbre que tienen algunas personas docentes de minimizar a las mamás llamándoles mamitas. Y entonces, bueno, ya de por sí ahí estábamos mal. Y luego diciendo que las mamitas éramos especiales. Y sabemos que en un montón de interseccionalidades, muchas veces se asume que ser especial
especial es una forma bonita de llamarle a las personas con discapacidad. Entonces, había personas pensando que éramos un caso de mamás con discapacidad, lo cual tampoco tiene nada de malo y tampoco tendría que llamarse la atención sobre esa situación en caso de haber sido así, pero pues la directora sentía la necesidad de hacerle saber al mundo que había mamás especiales ahí. Cuando finalmente las mamás de la mesa directiva se acercan a nosotras para saber cuál era nuestra situación especial, se enteran que nuestra situación especial es la diversidad sexual, ¿no? El tema de ser lesbianas. Y justo ellas no entendían qué tiene de especial el tema. Entonces, pues nos dimos cuenta que había mucho prejuicio por parte de la directora que se fue contagiando también hacia algunas maestras. Estas situaciones nos llevaron a darnos cuenta que necesitábamos, por supuesto, poder explicar nuestras familias en el ámbito escolar. Como nosotras teníamos 2 hijos, cuates, los 2 iban en el mismo grado escolar, cada uno en un grupo distinto, mientras que con una maestra no teníamos ningún problema, nos integraba en todas las actividades, hablaba de nosotras abiertamente, las mamás del grupo lo sabían, lo aceptaban y hasta lo festejaban y todo estaba muy bien. Con la otra sucedía todo lo contrario, la otra maestra les ponía exámenes a sus niños y niñas, haciendo preguntas como ¿cuál es el tipo de familia correcta? ¿Cómo es la forma correcta de tener una familia que incluye papá, mamá, hijos e hijas, etcétera, ¿no? Y pues estas situaciones nos llevaron a tomar cartas en el asunto, ir a hablar con el inspector de la zona, irlo llevando cada vez más arriba, hasta que uno de nuestros hijos tuvo una situación en la que un perrito lo mordió un domingo por la tarde. Para el lunes siguiente, cuando necesitaba ir a su clase de educación física, no quería hacer educación física porque traía la mordedura. El martes entró enojado porque no le compramos un juguito y entonces, enojado por el juguito y enojado por el dolor que seguía teniendo con la mordedura, cuando la directora le preguntó qué había pasado, él dijo que era culpa de su mami, o sea, yo, y él se refería a que no le había comprado el juguito, y la directora, por supuesto, interpretó que su mami, yo, le había mordido. Entonces nos mandó llamar, hizo un montón de situaciones donde, además de todo, pues terminó diciendo algo así como, antes diga que dejo entrar a la señora que ni siquiera es nada de los niños. Y pues ya, esa fue la colma la gota, perdón, que derramó el vaso y ya fue así donde dijimos, no, no, o sea, no podemos más con esta situación en la cual se está invalidando a nuestra familia, no entienden acerca de cómo nos conformamos, piensan que la otra mamá es una madrina, una tía, una nana, otra cosa distinta y no le están dando su lugar como madre, ¿no? Entonces, pues sí vimos necesario iniciar este manual. En 2013, afortunadamente, la mamá de mis hijos pudo hacer el reconocimiento, ponerle sus apellidos y con eso se inició todo el trámite escolar necesario para que ella quedara oficialmente asentada en los papeles de la escuela. Y esto pues dio lugar a que la maestra, la directora y quien hiciera falta no tuviera más que ser respetuosa de su presencia. Pero aún así, se sentían incómodas por la ropa, por las uñas, por el cabello, por la tarea y por cualquier cosa. Entonces estaban buscando constantemente pretextos para, de una u otra manera, seguir estigmatizando y señalando a nuestros hijos. Así fue como nos dimos cuenta que muchas mamás en la red de madres lesbianas en México estaban pasando por situaciones similares y dijimos, necesitamos un manual que le ayude a entender nuestras familias, a los maestros y maestras, para que les den un buen trato a nuestros hijos e hijas. Y bueno, pues así nace este manual que se conforma de 9 capítulos. Este manual ustedes lo pueden descargar de manera gratuita en línea. Si ustedes ya forman parte de la red de madres lesbianas en México, está dentro de los archivos en el grupo de Facebook. Si ustedes no forman parte de la red, pero tienen mi contacto de WhatsApp, yo les puedo pasar el PDF
y además se puede descargar gratuito en diferentes sitios. Entonces es bastante accesible, la verdad. Tenemos primero pues los agradecimientos, luego tenemos una carta especialmente dirigida a las personas docentes como prólogo. Tenemos 9 capítulos donde habla acerca de nuestra existencia, de los tipos de familia, sobre la legalidad del tema. Cabe recordar nuevamente que este manual, que se hizo en colaboración con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, o sea, todavía era Distrito Federal, es de 2014, entonces tiene las legislaciones que existían para octubre de 2014, es decir, se hablaba de matrimonio igualitario en Ciudad de México, bueno, en Distrito Federal, y matrimonio igualitario en Coahuila. Eran las únicas 2 entidades posibles en ese entonces y era de lo que hablábamos en la sección legal. Afortunadamente, al día de hoy, ya es posible matrimonio igualitario en las 32 entidades federativas y eso es un gran avance. Lamentablemente, el registro y reconocimiento de hijos e hijas únicamente es posible en entre 5 y 7 estados, dependiendo de las condiciones, de los amparos y de muchas cosas. Y por lo tanto todavía nos quedan bastantes estados que no permiten el registro directo ni el reconocimiento de hijos e hijas. Esto todavía motiva a que haya un turismo de trámites para que las madres lesbianas tengan que ir a registrar a sus hijos e hijas a otras localidades. También tenemos el capítulo 4, donde se aborda el tema de ¿y de dónde salieron los hijos, las hijas, no? Esto un poco dándole coba al tema de la genética y el biologicismo constante, porque pues por supuesto que mucha gente asume que siendo una pareja del mismo género, automáticamente tienen que adoptar. Cuando que en el caso de las familias lesbomaternales, lo más frecuente que suceda es que alguna de las dos geste en su propio cuerpo a los hijos o las hijas. Y luego, ¿qué hacemos con toda esta información? Ese es el capítulo 5, precisamente para saber qué procede con ello. Luego, en el capítulo 6, hablamos sobre el género, con un bonito título de ¿y quién lleva los pantalones? En el capítulo 7 abordamos el tema de qué es la discriminación. En el 8 damos algunos tips sobre cómo procurar una convivencia pacífica para prevenir el acoso y el hostigamiento escolar. Diferenciamos el acoso del hostigamiento. Y por último, en el capítulo 9, hablamos sobre actividades adicionales que puede llevar a cabo la escuela para ser una escuela incluyente. Y bueno, nuevamente, o sea, necesita muchísimas actualizaciones. Este manual está cumpliendo 10 años. Por supuesto que ya tenemos muchas otras perspectivas, incluso en el tema de la no binariedad, del lenguaje incluyente, ya lo abordamos de una manera más amplia, más adecuada y demás. Pero me gustaría muchísimo compartir con ustedes tanto la carta de agradecimientos como la carta dedicada específicamente a las personas docentes y les haré lectura de ellas. Entonces, la primera, agradecimientos. Quisiéramos tomar unos momentos para dar unas palabras de agradecimiento a todas y cada una de las personas que han hecho posible que se concretara la consecución de este gran libro, que abrirá muchas puertas, tanto a docentes como a alumnos y alumnas. Como seguramente suele pasar, terminaremos omitiendo algunos nombres porque la memoria es frágil. En este momento quisiéramos darle gracias a todas aquellas y todos aquellos que estuvieron de alguna manera involucradas e involucrados con este proyecto. Agradecemos principalmente al InMujeres DF, ahora C Mujeres, en especial al apoyo expreso de personas que de la mano nos hicieron sentir su cobijo y resguardo en todo momento para que un sueño que veníamos acariciando desde hace un par de años pudiera verse concretado en tinta, impreso en estas páginas que ahora tienen ante ustedes. A Indira Sandoval, directora de la coordinación del sistema de unidades de este instituto, por el apoyo y tiempo invertido. A Eder Guevara por creer en nuestro proyecto e impulsarlo. Agradecemos infinitamente a Santiago, Diego y Frida, que son los hijos más pacientes que una madre pudiera desear
y nos han regalado largas horas de espera para que este manual pudiera escribirse, corregirse, editarse, fotografiarse y lograrse al fin. Simplemente a ellos, por existir, son la razón misma, la inspiración suficiente para que nosotras hayamos movido cielo, mar y tierra, muchas tierras, para que esta guía viera al final la luz. Ni este ni todos los clichés van a alcanzar para terminarles de agradecer todo lo que les debemos. A nuestros padres y a nuestras madres, porque desde la distancia siempre han tenido fe en que encontraremos la forma de lograr lo que necesitamos. A las suegras, cuñadas, cuñados, hermanas y hermanos por su apoyo, que sí se nota. Gracias a la licenciada Aleli Ordóñez, a Mike, Iván, Liz Colibrí, Laura Royce, Beto, Raquel y a todo el equipo de Fortalécete 2014. A todas las madres de la Red de Madres Lesbianas en México, de las más de 940 que han estado y se han ido, a las que han vuelto y a las que han dejado huella. Vamos a nombrar solamente algunas en especial, por ejemplo, a las que han dejado que sus peques aparezcan en este manual, como Luisa e Ivonne, Rose e Isa, Tani, Sandy y Gloria, Isa y Lau. También queremos dejar abrazos a algunas de las que, aunque no están, siempre están, como a Carla, Romy, Corina, Vero, Verónica y Dania. Y no puedo olvidar a la fotógrafa sin la cual este manual no sería posible, Tatiana Sotres. En fin, gracias a las familias que nos regalan con sus experiencias y cariño toda la fuerza para crecer en el activismo en pro de las lesbomaternidades. Por último, los y las invitamos a que nos visiten en la página de Facebook de la Red de Madres Lesbianas en México. Y en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, porque estamos hasta en TikTok. En todas las redes sociales nos pueden encontrar. Atentamente, Ana de Alejandro, Sandra López Cañedo y Criseida Santos Guevara. Y bueno, esa es la introducción, pues los agradecimientos de inicio. Pero además tenemos la carta a las personas docentes que van a leer este manual. Apreciables docentes, es de nuestro interés poner en sus manos una serie de herramientas para que tanto ustedes como nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener una mejor convivencia y entendimiento en el salón de clase. Nuestros hijos e hijas conviven con ustedes por lo menos 5 horas al día en las escuelas primarias de nuestro país, sean estas públicas o privadas, durante 6 años de su vida. Dejamos a los hijos y las hijas en la puerta del plantel, a veces con temores, a veces con preocupaciones, a veces con alegría, a veces con tristeza. Esa es la razón por la que queremos decirles que nuestras familias siempre han existido, solo que han sido devoradas por la concepción habitual de la familia nuclear, heterosexual, constituida por un padre, una madre y los hijos e hijas de estos. Queremos decirles que nuestras familias lesbomaternales, ya sea con una mamá, 2 mamás, 3 mamás o más, siempre han existido y no van a dejar de existir. Es urgente que el ámbito escolar las contemple, las respete y deje de cuestionarlas constantemente. Es urgente que conozcamos y reconozcamos la pluralidad de personas importantes con la cual cada alumna y cada alumno vive día con día, establece vínculos emocionales y experimenta la crianza. Este manual es un esfuerzo conjunto para que la comunidad y las autoridades escolares conozcan la realidad de los hijos y las hijas de madres lesbianas, entre muchas otras configuraciones familiares diferentes. A nosotras nos gustaría ser tomadas en cuenta dentro de las actividades que hablan sobre las familias. Es decir, que en la escuela no se dé por hecho que en nuestra familia existe un padre, ya que puede o no existir. Necesitamos que nuestros hijos y nuestras hijas sepan que sin importar el tipo de familia que tengan, todas las familias están bien porque lo que importa es que los respeten, cuiden, procuren, atiendan y quieran. Necesitamos que se hable de forma incluyente y plural de padres, madres, familiares, cuidadoras y cuidadores, para así dar cabida a todas las personas que crían y cuidan de hijos e hijas. Agradecemos las horas que pasan con nuestros hijos y nuestras hijas formándolos y formándolas, fomentándoles el respeto y la inclusión,
Por eso esperamos que de esta experiencia pueda surgir lo mejor para todas las formas de familia que existen. Les agradecemos además el tiempo que se toman para leer e implementar este manual. Les recordamos que estamos dispuestas a apoyarles en lo que sea necesario para hacer de esta plataforma un sistema efectivo que nos beneficie a todas y todos. Les dejamos un saludo cariñoso, Red de Madres Lesbianas en México. Y bueno, cada una de las secciones de este manual tiene además, ya me trabé, ahí está. Tiene además una sección que es un para recordar. Entonces, en cada uno de los capítulos vamos a tener como una capsulita que nos va a decir qué es lo más importante. Y de esta carta, la parte importante o para recordar es que nuestros hijos y nuestras hijas confían en sus maestros y maestras plenamente. Después de sus madres, son quizás las personas adultas con las que más horas van a pasar. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan saber que sus maestros y maestras entienden cómo es su familia y que pueden contarles todas las aventuras que pasan junto a ellas. Y bueno, pues la forma correcta de usar este manual, también es importante mencionarla, es precisamente haciendo una lectura integral del mismo, tomando en cuenta las sugerencias que se hacen para irlas implementando en clase y de esa manera, pues, hacer sentir que las personitas que tienen una familia lesbomaternal están incluidas. Este manual no es para uso directo con las criaturas, con las niñeces, o sea, tuvimos una situación después de que salió el manual en el cual pues hubo un embate por parte de la derecha que pensó que nuestro manual tenía la intención de enseñarle directamente a niños y niñas que existen familias lesbomaternales. Para empezar, no tiene nada de malo hablar directamente con las niñeces acerca de las familias diversas, las familias lesbomaternales, homoparentales, transparentales y más, porque es como cualquier otro tipo de familia. Pero aún así, no era la intención de este manual. Este manual era para las personas docentes, para que las personas docentes estuvieran preparadas y supieran cómo tratar a todas las figuras de crianza que estuvieran involucradas en el desarrollo de cada una de las personitas. Entonces, bueno, pensamos que este manual es de ayuda para resolver las dudas que puedan surgir en el espacio escolar y dar pautas y sugerencias sobre qué caminos tomar ante algunas posibles situaciones. Nuestra guía presenta consejos para generar un ambiente seguro en la escuela. ¿Qué queremos lograr con esta guía? Pues dar herramientas a las y los maestros para saber qué responder sobre nuestras familias, a nuestros hijos y nuestras hijas. Proporcionar el apoyo necesario para responder las dudas de los compañeros y las compañeras de nuestros hijos e hijas acerca de nuestras familias. Romper con el mito de un único modelo familiar y hablar sobre la variedad de configuraciones familiares que existen. Cabe recordar que nuestras familias siempre han existido, no somos algo que se le ocurrió a algún productor gringo, no somos una moda, no está pasando ahorita que, ay, es que como nos ven en TikTok, a todo mundo se le antoja tener una familia lesbomaternal. No, no, nuestras familias siempre han existido, simplemente ahora y gracias a los medios tenemos más visibilidad y entonces eso nos permite el poder ser más reconocidas. Cabe recordar también, pues eso mismo, ¿no? Hay muchos tipos de familias. Esto constantemente lo repito en cuanto espacio es posible. O sea, algunas tienen una mamá y un papá, que bien. Otras tienen solamente una mamá o solamente un papá o dos papás o dos mamás o infinidad de configuraciones posibles. Lo importante es que en tu familia te quieran y te respeten y que tú te sientas una persona valorada. Entonces eso es bien importante que como persona docente lo transmitas. Regularmente al inicio de cada ciclo escolar se les encarga a las niñeces alguna actividad relacionada con qué hicieron en vacaciones, cómo es mi familia, cuál es mi árbol genealógico, de dónde vengo, cuál es mi historia personal, etc. Esto sirve también para que el maestro o maestra pueda hacer como una especie de evaluación y conocer el contexto en el que se está desarrollando la personita. Pero si desde el principio, cuando el niño o la niña está dibujando a dos mamás, la persona docente se acerca a decirle, eso está mal,
Las familias tienen un papá y una mamá. Tú no puedes tener dos mamás. Seguramente una de ellas es tu abuelita o tu tía u otra cosa y empieza a poner en duda a su familia, pues obviamente la infancia va a sentirse incómoda. Si también con las festividades y demás que se llevan a cabo, donde hay un día del padre, un día de la madre y demás, y se le está recordando a la personita que debería de tener un papá y debería de tener una mamá, pues obviamente va a tener este tipo de situaciones en que la persona se sienta excluida, fuera. Y eso es lo que queremos completamente evitar. Ahora, si ustedes han puesto atención, el manual de apoyo a docentes para entender familias lesbomaternales lleva además en su título la frase una mamá, dos mamás, tres mamás, que se nos ha cuestionado muchísimo esa frase, ¿no? Entonces les voy a leer brevemente la explicación de por qué decidimos poner ese título, ¿no? Las familias de lesbianas pueden tener una mamá, ya sea porque una mujer soltera lesbiana o bisexual decidió tener hijos o hijas ella sola, o porque se separó, divorció o es viuda. Esto es lo que se conoce como una familia monoparental, uniparental o monomaternal, como ustedes la quieran llamar. Las familias de lesbianas también pueden tener dos mamás, como cuando una pareja decide comaternar, es decir, criar hijos o hijas de forma conjunta. Esta sería una familia comaternal de madres lesbianas. Puede además ser una familia reconstituida, que es cuando alguna de las dos o ambas ya tenían hijos o hijas de relaciones previas. En este caso se habla de maternidad por opción, o sea, la otra madre opta por ejercer voluntariamente la maternidad con los hijos y las hijas de la pareja. Finalmente, las familias de lesbianas pueden tener tres o más mamás. A veces las parejas cambian o se reconfiguran con el tiempo. A veces sucede que una mujer bisexual que previamente estuvo casada con un hombre puede haber contraído nupcias con una mujer y el esposo puede casarse también con otra mujer. De esta forma, los hijos e hijas pueden tener tres mamás o más. O incluso puede suceder que dos mamás se divorcien, cada una tenga una nueva pareja, que ambas nuevas personas estén involucradas en la crianza y entonces el hijo o la hija tenga cuatro mamás. En fin, que el número de figuras de crianza involucradas en el crecimiento de una niñez no significa que su familia sea más o menos válida o importante. Y lo que sí es importante, valga la redundancia, es que la persona docente sepa cómo tratar con respeto a la persona. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, la mamá de Juana es lesbiana. A veces tiene novia y a veces no. Ella vive en una familia monoparental. Diego y Santiago tienen dos mamás. Ellos viven en una familia comaternal. Frida tiene tres mamás. Ella vive con su mamá S y su mamá L entre semana y visita a su papá y a su mamá K los sábados. Estos son ejemplos. Entonces, bueno, pues justo todas estas cosas las va explicando el manual, siendo pues obviamente el capítulo que más obsoleto está es el de "Y esto es legal en México", donde como les decía, pues se quedó con las legislaciones hasta el 2014, nos habla un poco del proceso de matrimonio igualitario en otros países, que la Ciudad de México es la 14ª jurisdicción del mundo en aprobar matrimonio igualitario. Eh, Como sucede que en diferentes estados se ha ido avanzando poco a poco, pero que todavía no se concreta el derecho al matrimonio como tal. Bueno, eso para 2014, ¿no? Y bueno, para recordar en este capítulo en particular, tenemos que el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a que todos los actos del Estado civil tienen validez y deben ser reconocidos en todas las entidades federativas. Es decir, que cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo que se haya celebrado en la Ciudad de México tiene validez en todo el territorio mexicano. Esto era muy importante de hacerlo saber porque había personas de otros estados que venían y se casaban en Ciudad de México y luego tenían la duda de si su matrimonio sería igualmente válido en los demás estados.
Y pues era un estar reiterando que sí, porque pues no es un matrimonio de feria, es un matrimonio exactamente igual que cualquier matrimonio. Finalmente, bueno, continuamos más bien con el capítulo de dónde salieron los hijos y las hijas, que nos habla de 11 maneras diferentes en que las lesbianas pueden acceder a la crianza. Todo esto es súper importante porque, como les digo, vivimos en un mundo gestonormativo donde regularmente se le da la validez principal a la madre gestante y se nos olvida que la otra madre también es mamá y que hay muchas posibilidades de que ambas aporten material genético, hay muchas posibilidades de que ambas aporten el cuerpo en la reproducción, hay muchas posibilidades de que ninguna haya involucrado el cuerpo ni la genética, en fin, que hay demasiadas maneras de llevar a cabo la posibilidad de tener un hijo o una hija y esto no quita en ninguna circunstancia la validez de la crianza de la maternidad. Entonces es bien importante recordar que todas las formas de familia son igualmente respetables. Y bueno, aquí también hacemos énfasis para recordar en que no se trata de ir y preguntarle quién de ustedes es la verdadera mamá, porque eso es como quitarle validez a la otra mamá. A muchas maestras, muchos maestros les importa de pronto saber de dónde salió la criatura para saber quién tiene más derecho de estar presente en las calificaciones escolares, en los regaños, en quién va a dar la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces eso no tiene nada que ver porque una persona pudo no haber gestado y parido y aún así ser la que se desvela, la que consigue la manutención, la que va y consigue las medicinas, qué sé yo. O sea, todas las cosas que implican la maternidad y la crianza. Entonces, nada tiene que ver de dónde salió la criatura. Y además es una pregunta súper morbosa, como por qué necesitas saber de cuál canal de parto salió una criatura para poder respetar a su familia. Entonces, eso no se pregunta. Tampoco preguntas, ¿y quién es el papá? Porque no puedes dar por hecho que sí tiene un papá. A nosotras nos sucedió que cuando Santiago estaba en tercer año, un profesor le dijo que sí, que tenía papá, que seguramente su papá era alguno de los muchos novios que su mami había tenido cuando era joven. Entonces daba por hecho que la mami había sido promiscua, que la mami había sido heterosexual o bisexual o que había tenido prácticas sexuales coitales con varones, en fin, daba por hecho muchísimas cosas sin saber de qué manera había sido concebido Santiago. Entonces, pues por supuesto que tuvimos que ir a hablar con el maestro, se le tuvo que dar una explicación muy profunda que no era necesaria. La verdad es que no era que se la mereciera. Se la dimos por deferencia y por las ganas de educarlo, pero que ninguna mamá tiene necesidad de irle y explicar a un profesor de qué manera se hizo un tratamiento de reproducción asistida, de qué manera le salieron los hijos o si los compró en China, ¿sabes? O sea, no debería de estarse preguntando eso. Y luego pues ya tenemos todo esto. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues empezar a tratar con respeto a las personas, entender cómo funciona la familia, preguntar específicamente cuáles son las necesidades de esta familia, quiénes la configuran, quiénes son las figuras de crianza. ¿Es la mamá y su esposa? ¿Son dos mamás? ¿Las mamás están casadas o no? Eh, ¿Es una mamá sola? ¿Son tres mamás? ¿Qué nombres tiene para cada figura de crianza? ¿Es diferente la mamá de la mami de la mamá? O sea, ¿cómo se llama cada una? ¿Tienen hermanos o hermanas? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas especificidades que así como le preguntarías a Pepito acerca de cómo vive con su papá y su mamá y su abuela, o cómo Chuchita vive con su tía y no sé, a lo mejor un primo, qué sé yo. Y igual le tratas con respeto, de la misma manera tienes que tratar con respeto a la familia lesbomaternal con independencia de su configuración, sin tampoco usar este tema de que, ay no, yo respeto y mejor ni me meto y no pregunto, porque la indiferencia no es respeto. Entonces, te tienes que involucrar con esta infancia igual que con cualquiera de las otras. Y le vas a preguntar a este niño, niña o adolescente lo mismo que le vas a preguntar a los demás. Hay que tratarles con el mismo respeto.
siempre hay que saber cómo preguntar, ¿no? ¿Les importa si les pregunto cómo han formado ustedes su familia? ¿Cuáles creen que son las diferencias entre ser madre lesbiana y ser madre heterosexual? ¿Cómo creen que yo podría entenderme mejor con su hijo? ¿De qué manera se sentirían ustedes más respetadas? En fin, preguntas tan sencillas como ¿de qué manera le gusta a usted que me dirija y qué pronombres quiere que utilice con usted? O sea, ese tipo de preguntas que son tan básicas y que luego se les olvida a las maestras, que es muy importante preguntar. Y no nada más preguntarlas en las familias lesbomaternales, en realidad son preguntas de cortesía que se le debería de hacer a todas las familias. ¿Cómo me dirijo a usted? Porque a muchas mamás no les gusta, no nos gusta que nos digan mamitas. Entonces sería bien importante recordar eso. También, bueno, nuevamente el tema del género. ¿Quién lleva los pantalones? En las escuelas se suele reforzar muchísimo los estereotipos de género, incluso hasta sin querer, como cuando se le pide a los alumnos varones que carguen los bancos, a las alumnas mujeres que sean ellas las que barran el salón, como cuando se da el 80% del patio de recreo a los alumnos varones para que jueguen fútbol y se les asigna a las alumnas mujeres que se sienten en las orillas a comer pacíficamente y sin correr su lunch. Entonces, ese tipo de actitudes siguen reforzando el género, habría que cambiarlo. Tenemos también, la SEP ha hecho otros manuales en ese tema específico que habría que revisar, pero pues aquí se atraviesa muy bien porque precisamente las familias lesbomaternales suelen tener más amplitud en los temas de género. Entonces, los hijos y las hijas van a estar viendo a mujeres muy capaces de hacer cualquier cosa con una vida muy independiente y eso les permite darse una idea de que las mujeres son tan capaces como cualquier persona de llevar a cabo lo que sea. Y bueno, para recordar, el género es lo que cada sociedad define como comportamiento típico y aceptable de hombres y de mujeres. El género contiene una serie de atributos que definen lo que es masculino o femenino, y de ahí se va a derivar los roles de género. El género tiene que ver con los mandatos de género, que tiene que ver justo con los roles y estereotipos de género a los que le seguimos dando perpetuidad. Y bueno, por ejemplo, aquí además viene una actividad sugerida que dice, frente a los estereotipos de género, formular preguntas como, ¿qué harías si un día los niños despiertan siendo niñas y las niñas siendo niños? Reflexionar acerca de cómo los espacios se asignan estereotipadamente. Esta y otras actividades pueden consultarse en el libro Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Primaria, del Leñero 2010. Entonces, bueno, pues este es el tipo de actividades que pueden encontrar para darle como más robustez al tema, ¿no? Hablamos también sobre qué es la discriminación basadas en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México. Está en su primera versión, porque ya fue actualizada también en 2020 y pues nuevamente el manual se nos quedó un poco atrás. Yo les prometo que ya muy pronto tenemos una actualización de este bonito manual que ya nos urge. Pero bueno, para recordar también en tema de género, en el año 2011 se aprobó la reforma del artículo primero constitucional que determina que queda prohibida toda forma de discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, aunque debería decir orientación sexual, pero lo valemos por bueno porque al menos nos menciona, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. A esto yo quiero agregar que debemos de recordar que según el artículo 3º, todo mundo tiene derecho a la educación. Y de acuerdo al artículo 4 tenemos el libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, no hay motivo alguno por el cual se deba de suspender clases, se deba de condicionar clases o se le deba de prohibir entrar a clases a una infancia por tener dos mamás, ni tampoco hacerle bullying, ni tampoco decirle cosas como, ay, es que yo te quiero proteger y prefiero que ocultes a tus compañeritos y compañeritas que tienes dos mamás. No.
tu trabajo como persona docente es educar a los demás compañeritos y compañeritas para que acepten, para que entiendan y sobre todo para que respeten a las personas con independencia de su orientación sexual o de la orientación sexual de sus padres o madres. En el capítulo 8 tenemos cómo procurar una convivencia pacífica para prevenir el acoso y el hostigamiento escolar. Ahí nuevamente hablamos de cómo el bullying es algo multifactorial. Vienen bastantes tips al respecto y bueno, pues para rectar tenemos que Tasker y Golombok establecieron en el año 1997 que los hijos de padres del mismo sexo, género, pueden ser víctimas de bullying en la escuela por parte de personas homofóbicas, pero que en comparación con el bullying que reciben los hijos de padres heterosexuales, este no es mayor. Se estableció a través de diferentes estudios que si se entrenaba a los hijos de padres del mismo sexo en asertividad o recibían apoyo por parte de otras familias conformadas por padres homosexuales o lesbianas, superaban esta discriminación sin que ello les provocara un problema psicológico o social. ¿Esto qué quiere decir? Que con una red de apoyo bien constituida, las familias lesbomaternales se sienten más seguras porque entonces pueden pedirse apoyo entre sí y saben cómo darse tips. Además, si tú educas asertivamente a tus hijos y tus hijas para que hablen de manera abierta y segura sobre sus familias, es mucho más improbable que otros niños y niñas les molesten. Esto también pasó con nuestros hijos, que en alguna ocasión alguien les quiso hacer bullying diciendo, tus mamás son lesbianas. Y por supuesto que nuestros hijos contestaron, pues sí, sí lo son. Y ya se fueron a seguir jugando, no encontraron el insulto porque no sabían que los estaban intentando insultar. Y como para ellos no era insulto que sus madres sean lesbianas, pues no lo tomaron así. Por si las dudas, también nosotras les dimos herramientas necesarias para reconocer un montón de insultos dirigidos específicamente a nuestras poblaciones y que supieran no responder agresivamente a ellos, sino por el contrario, hacerlo a broma o simplemente hablarlo con la maestra o maestro a cargo. Entonces, bueno, en lo particular, mis hijos pues no vivieron este tipo de bullying porque iban muy bien preparados y estaban muy bien protegidos por el personal docente una vez que se les hizo llegar el manual. Entonces, lo más extraño es eso. De parte de sus pares, no sufrieron este bullying. Cuando llegaron a tener algún problema, fue precisamente algo vertical, o sea, por la directora de aquella primera escuela o por la maestra que no estaba tan conforme con el tema. Y bueno, pues ya, el último capítulo son las actividades adicionales para hacer una escuela incluyente y vienen un montón de ideas como, les voy a leer algunas, responder abiertamente a las dudas de las alumnas y los alumnos, permitir que las familias se conozcan entre sí. Asegurar que en las capacitaciones se incluya también al personal de vigilancia que permanece en la escuela en el horario después de clases para que aprendan a tener una convivencia pacífica y prevenir el acoso escolar. Llevar a cabo una encuesta entre las y los estudiantes sobre el acoso y las burlas para tener una idea de lo que los niñas y las niñas ven, oyen, sienten y piensan. Incorporar contenidos LGBTI en los trabajos escolares. Incluir personas LGBTI más y sus familias en la currícula general. Incluir familias LGBTI en la narración y el juego imaginario. Incluir ejemplos apropiados con una o dos mamás o dos papás y otras estructuras de familia en el aula. Utilícelos como ejemplos para problemas razonados de matemáticas, exploración de la naturaleza, etc. En fin, se trata de eso, de ir incluyendo. En este último, pues para recordar, asegurarse que todo el contenido de estas cartas, formatos, circulares, reglamentos escolares y demás documentación que llegará más tarde a casa, no solo diga el saludo y la despedida en plural, y que por supuesto no diga estimados padres de familia, porque eso ya quedó obsoleto, sino que lo diga de una manera más amplia como padres, madres, tutores o familiares responsables, figuras de crianza, y que haya concordancia en todo el contenido del texto, incluyendo a alumnos y alumnas o personas alumnas. Así se promueve la equidad de género y se previene la violencia. Viene también una lista bibliográfica de recursos y fuentes y, bueno, algunas sugerencias de cuentos y demás. Y pues
Eso sería todo lo que contiene y se incluye en este bonito manual. No sé si haya alguna duda, comentario o algo que les gustaría saber para profundizar. Tenemos varios comentarios. Está la gente muy contenta. Belén Elizabeth dice que trabaja en una comunidad rural y siempre que habla de familia o de que alguien les apoya en casa, dice papá, mamá o con quien esté a su cuidado o a tu cuidado. Y en la escuela le dijeron que no era necesario hablar de esa manera, que ahí todas las familias eran familias bien, que solo dijera mamá y papá, y eso le dio mucha tristeza. Claro, se entiende porque por supuesto que cuando una quiere dar su mejor esfuerzo para ser una persona incluyente y vienen y te bajan los ánimos, pues dices, ¿para qué lo sigo haciendo? Pero la verdad es que tú sigue en lo tuyo y, o sea, explicarle a las personas que no todos los niños y niñas tienen papá y mamá, algunos están a cargo de su madrina, de su tía, de su abuelita, y entonces, pues la frase más indicada o la que más reciente nosotras utilizamos para todo es figuras de crianza, porque es una persona con quien el niño, la niña, la niña se está identificando y es quien le está dando esa crianza, ¿no? Entonces, padres, madres o figura de crianza. O si les da mucho miedo en la escuela ser tan alternativos y usar esta frase, pues eso, ¿no? Padres, madres o familiar a cargo. Y ya, o sea, porque ahí a final de cuentas es una persona familiar que está a cargo. No estás diciendo nada acerca de qué hace esa persona en la familia, solo estás asumiendo que esa persona familiar está cuidando a la criatura. Y ya, es amable tomar en cuenta. Y sí, yo creo que además en un país donde el padre ausente es muy frecuente, pues claro que con todo gusto debemos decir estas frases, ¿no? Bueno, ella misma nos dice que ya compartió el video porque les reiteramos que por favor nos ayuden a llegar a más docentes y lo compartan, pero escribe que lo ha compartido porque es importante que todos como docentes conozcamos estas herramientas, así como lo mencionas, es urgente, debemos conocer cómo mejorar la sana convivencia. Michelle Escárcega nos dice, me encanta saber que hay un manual en donde se habla de nuestras familias para que la docencia sepa cómo interactuar con las niñeces sin discriminación y con inclusión de todas y cada una de las diversas familias. Mm, Nosotras ah, les hacemos una recomendación muy importante que es imprímanlo todas las veces que puedan y entréguenlo a cada maestro o maestra. Sobre todo, por ejemplo, este manual va dirigido a maestros y maestras de primero a sexto año, de acuerdo a lo que yo les leí, así está preparado y así está pensado. Pero en realidad tiene la suficiente amplitud como para que también pueda ser entregado en guardería, en kinder, en secundaria y la verdad hasta, he sabido que hasta prepas se ha entregado. En secundaria es súper importante porque tienen como 10 maestros o maestras distintas, entonces tú se lo haces llegar a todos y ya queda. sí, María Aurora, ¿quieres leer alguno de los comentarios? Em, dice Gusanita Rodríguez, ¿ya lo leyeron? Creo que no, ¿verdad? No. Dice, creo que de momento es complicado plantear la reconfiguración familiar, pero urgente. Bueno, creo que Gusanita Rodríguez no está al día en cuanto a las reformas que se han hecho ahora en la nueva escuela mexicana. A partir del 15 de mayo del 2017, las escuelas están obligadas a dar educación integral en sexualidad
y en planes y programas y libros de texto gratuitos se incluyeron desde primer año la diversidad de familias y ya están representadas todas y cada una de las familias que pueden tener estas niñas y niños. En primero, segundo y tercero se habla más de las familias y se abordan estas temáticas. En primero solo se ven las imágenes y dicen así pueden ser las familias y es bien bonito porque se ven representados, se reconocen y se puede hablar, ¿no? De cómo son. En segundo profundizan más, en tercero también, y a partir de cuarto, quinto y sexto ya hablan de identidades y orientaciones, pero incluso como parte de que se puedan reconocer a sí mismos, no ya solo a su familia, sino también esas chicas, esos chicos, lo que están pensando y están sintiendo. Entonces, Gusanita, creo que hay que darle pasos hacia adelante a esta mirada. Nos dice Ana. Aquí considero importante, perdón, en ese tema, recordar que, bueno, el hecho de que estén los libros no significa que todos los maestros y maestras utilicen esas páginas, porque algunos sí, a propósito, se las brincan, las saltan, hacen como que no las vieron y se pasan al siguiente tema. O sea, me ha tocado estar ahí. Entonces, es bien importante como papá o mamá en cuestión solicitar que sí se vean esos temas. Nos dice Ana Mora Arguedas. ¿Han pensado en alianzas para hacer versiones para otros países con los documentos correspondientes? En este caso, Costa Rica. Perdón, no escuché. ¿Han pensado en alianzas para hacer versiones para otros países con los documentos correspondientes? En este caso, Costa Rica. Ella nos está viendo de Costa Rica. Bueno, algunos países tienen su propio manual, de hecho, o sea, nuestros créditos van completamente para Argentina, el grupo de Les Madres, que hicieron un primer manual que nos sirvió como acercamiento para decir, se necesita. Y en Colombia había uno, fue muy chistoso porque un par de años más adelante, también desde Colombia nos solicitaron un manual y les dijimos, oigan, ustedes tienen uno, tienen pero ni ellas mismas lo conocían, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver con las necesidades específicas. A mí una sabia señora que está aquí presente me dijo, si no hay quien lo esté haciendo, ve y hazlo tú. Entonces, pues justo sería muy, muy importante, compañeras de Costa Rica, si no está hecho, comiéncenlo o pues pónganse de acuerdo porque ustedes mejor que nadie saben las especificidades de lo que ustedes necesitan en sus escuelas. Claro. Oye, nos dice Gusanita Rodríguez y me parece que es súper importante que se responda esta pregunta. ¿A partir de cuándo fue legal la subrogación de vientres y en qué estados? A partir de cuándo con especificidad no te sabría decir. Sé que en este momento como tal es legal en Tabasco y en Sinaloa. En Ciudad de México no está prohibido ni permitido. Entonces se lleva a cabo, pero hay que hacer un montón de trámites legales para poder hacer el registro de los bebés. Ahora, procuramos no hablar de subrogación de vientre, porque no es un vientre, es una persona, ¿ok? Entonces son personas gestantes, son personas que van a gestar, son algunas se identifican a sí mismas como mujeres, entonces pues obviamente hablar de ellas como vientres es muy degradante. Por eso le llamamos gestación por sustitución, o sea, la persona está haciendo la gestación en sustitución de la persona intencional que va a criar a la criatura. En Cuba, por ejemplo, se le llama gestación solidaria. Entonces, pues justo es algo que las personas hacen desde esa solidaridad, pero que tampoco debe de caer en ser un trabajo no pago, es decir, un trabajo no reconocido y que sea explotación. Por lo tanto, sí hay muchas cuestiones legales que se deben de abordar para que se dé una remuneración justa porque la persona está poniendo en juego su cuerpo, su vida. O sea, quienes hemos gestado sabemos que no es algo fácil,
no es enchilame otra y sí estás poniendo en riesgo la vida. Entonces, pues por eso es que todavía cuesta mucho entrar en ese tema en las legislaciones en los demás estados. Dice Diana Bams, yo soy nombrada como tutora en la prepa de mi hijo y como tiene los apellidos de su familia anterior, para llevarlo al médico, el seguro social, yo no cuento. Sí, tenemos, como les decía yo en algún momento, una gestonormatividad terrible. Es decir, se reconoce que en México que madre solo hay una, es algo que seguimos exaltando, incluso a veces algunas lesbianas también lo siguen eh, promoviendo porque dejan fuera a la otra mamá, no le dan como ese lugar, ese espacio, algunas ni siquiera saben que eso se necesita. Entonces también mucho tiene que ver con la epistemología de quien está maternando, ¿no? Es como el reconocimiento de esa maternidad. El reconocimiento de la comaternidad tiene que venir desde adentro. La primera que te tiene que reconocer como mamá es la otra mamá, es la mamá con quien estás comaternando. La que gestó a los hijos tiene que reconocer a la que no gestó como tan madre para que entonces la demás gente la empiece a tomar así en cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, la mamá gestante podría enviar una nota a la escuela para hacerles saber que la otra mamá es igualmente madre, que es responsable y que ella está dando ese permiso para que se le trate de esa manera. Ahora, hay cuestiones que por situaciones, pues sí, la escuela se tiene que proteger y entonces también se dialoga con la escuela, ¿no? En algún momento, por ejemplo, a la mamá de mis hijos le tocó llevarlos a un hospital cuando ella todavía no era legalmente reconocida. Y el médico fue lo más amable del mundo porque le dijo, yo reconozco que usted es mamá y reconozco la relación que usted tiene con sus hijos. Sin embargo, para el trámite siguiente, que era recoger una receta, necesito que quien lo haga es quien está en los documentos. Para todo lo demás, yo le puedo a usted informar, decir que le ponga cataplasmas y darle paracetamol, pero para recoger la receta, a mí me piden una normativa y tiene que ir la persona que aparece en el acta, ¿no? Pero es muy amable que te lo digan así, no es lo mismo a que te digan, usted no es nada y no tiene que ver con los hijos. Entonces, eso es precisamente a lo que queremos llegar con los protocolos, ¿no? ¿Cómo desea ser nombrada, señora? Yo voy a reconocer su maternidad en los parámetros que la legalidad me permite. Y también nuestro trabajo como mamás y como comamás es impulsar que las leyes nos reconozcan para que esto no siga sucediendo. ¿Ok? Listo, Clau. Sí, bueno, por ahí nos piden que hagamos infografías de cada capítulo. Nos dicen que ya dejó María Aurora varias veces la liga de donde lo pueden descargar. Nada más un poquito eso para que estén atentos, puedan hacerlo. Eh, Vamos a hacer ahora casi siempre hacemos en este horario unos anuncios parroquiales, bueno, anuncios que hacemos cada semana para que conozcan nuestras redes quienes por primera vez nos visitan. Nosotras somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad para docentes, y nos pueden seguir en varios canales. Tenemos un canal de Telegram, que es una aplicación muy buena, ojalá que se puedan dar de alta. También estamos en Facebook, en donde transmitimos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en horario de la Ciudad de México, un tema de educación integral en sexualidad. Estamos en Instagram. Está nuestro canal de YouTube, que pueden ustedes consultar todos los webinars, aparecen ahí. Tenemos varios grupos de WhatsApp a los cuales ustedes se pueden suscribir si envían un mensaje. Tenemos un correo electrónico, tenemos TikTok y tenemos nuestro Google Site. Adelante. Y no olviden dar like a la página y a este video y así se va a difundir con mayor certeza. La próxima semana tenemos, mira, también de Nuevo León,
y la experiencia sobre la inserción de la igualdad de género en la educación. Tendremos como conferencista a la maestra Claudia Alonso Pesado. Esperemos que estén por acá con nosotras. Y por último, pues agradecerte otra vez, Ana de Alejandro, el haber estado en Educaréis y haber compartido este material tan importante. Muchísimas No, gracias, muchísimas Ana. gracias. Y el, Gracias a compro- ustedes por la invitación. y el compromiso está de actualizar el manual, que nos des la Sí, primicia de el manual actualizado ya con la nueva legislación, que hemos tenido muchísimos avances en estos últimos años. claro. Lo que necesitamos es quien nos patrocine las impresiones, pero mientras tanto, pues nosotras hacemos la labor de actualizarlo y por lo menos el PDF, ese sí, para que se pueda compartir. Muy bien. Gracias. 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 Terminamos la transmisión.